pues la sesión de hoy trata sobre la espiritualidad, sobre los pros y contras de la espiritualidad. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, haremos unas reflexiones, no son más que unas reflexiones nada más, no pretenden ser nada más que reflexiones que nos hagan pensar, que nos hagan debatir, que nos hagan ver lo que opinamos de cada una de ellas y luego pues nada, abriremos los micrófonos, como se suele decir, y opináis lo que queráis, que podéis estar a favor, en contra o lo que libremente queréis aportar. Bueno, la introducción respecto a la espiritualidad, creo que lo que se entiende por espiritualidad más reciente tiene su origen en los siglos XIX y XX y más recientemente en los años 60, con la apertura de Occidente a enseñanzas provenientes de Oriente. Pues llegan cosas como el budismo, el hinduismo, el sufismo, el yoga, la meditación. Occidente había vivido siempre en el movimiento y Oriente había vivido más bien en la quietud. Entonces, era una forma de pensar, unas culturas de difícil entendimiento. Más recientemente, en los años 60, los así llamados hijos de las guerras creen que tiene que haber otra forma de ver las cosas que puedan dar lugar a que el mundo se convierta en un lugar mejor. Entonces son corrientes de paz, son corrientes de unidad, son corrientes de integración, aparecen diferentes movimientos humanistas que de alguna forma tienden a el respeto por el ser humano. Respeto por el ser humano, que se trata de ir más allá de, bueno, pues de los horribles tiempos que se han vivido recientemente, que no se quieren volver a repetir, y intenta abrirse la mente hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas formas de pensar. Progresivamente pues fueron llevando más técnicas, así llamadas, que unas fueron creciendo, otras se fueron ramificando, otras fueron cambiando sus nombres. Y antes de continuar, planteo dos primeras preguntas para que las pensemos. La primera de ellas es si el realizar una práctica así llamada o así concebida como espiritual te hace ser una persona espiritual. Y la segunda pregunta que plantearía para empezar es, ¿qué es ser alguien espiritual? Yo os digo mi percepción personal, que tiene solamente la validez de eso, que es pues una visión. Para mí se fundamenta en creer que hay algo más que esta vida que estamos viviendo, una conciencia trascendente, pero que de alguna forma tu vida está condicionada por esa creencia. Es decir, que tienes una coherencia entre cómo crees y cómo vives. Esta forma de creer, esta trascendencia, antes venía sobre todo marcada por la religión, por las religiones. En nuestra religión, en la religión cristiana, sobre todo fundamentada en la oración, en la asistencia y la pertenencia a ritos y las buenas obras hacia los demás. Con el tema de añadir técnicas o movimientos espirituales provenientes de Oriente, hay personas pues, que las añaden, que las integran, hay personas que las sustituyen, y entonces el hablar de todo esto pues, se hace un poquito más complejo. Aquí la primera reflexión que tengo por mi propia experiencia es que desde pequeño has aprendido y te han enseñado una serie de cosas y que es muy importante para seguir adelante dos cosas fundamentalmente. Una es el agradecimiento por lo que se ha recibido, por lo que se ha aprendido, y luego integración. Integrar todas aquellas cosas que te han servido, que no por el hecho de que haya cosas con las que no estés de acuerdo o que hayas vivido malas experiencias, tienes por qué descartarlo todo. Siempre puede haber una parte que de hecho deja un pozo en ti y que trates de integrarlo para seguir adelante.
para que no quede en ti en forma de carga o en forma de un conflicto que cada vez que entras en algo nuevo te lleva a la comparación, te lleva al conflicto y te cuesta mucho más integrarlo. Todo esto posibilita que ahora cada quien puede describir su propia espiritualidad, cómo entiende la espiritualidad o cómo puede considerar la espiritualidad en su vida. Antes realmente pues había una religión que marcaba unas pautas, aunque cada quien luego se las aplicara a su manera. Ahora también hay pautas si sigues un determinado movimiento, pero también puedes seguir varios, también puedes integrar con tu religión y de alguna forma pues vuelves a hacer lo mismo. Puedes aplicar a tu manera tus mismas pautas, pero digamos que tienes una mayor flexibilidad. En realidad, el seguir una determinada corriente o movimiento del que puedes llegar a depender en un determinado momento no tiene nada de malo en sí mismo, pero sí que es importante ponerle conciencia, darnos cuenta de ello y tomarlo como un paso más en nuestra vida, no tomarlo como un fin, porque el fin, según mi propia experiencia, han de ser siempre tus propias convicciones y tus propias experiencias. Por eso vamos a tratar aquí de no dar ninguna pauta, no es mi intención darla, sino todo lo contrario, sino simplemente dejar una serie de reflexiones acerca de la espiritualidad. Y la primera reflexión que os quiero transmitir es que el espíritu no es contradictorio con el cuerpo, con la experiencia sensorial, con el disfrutar de la vida. De hecho, todo tiene que integrarse para tener una experiencia completa de la vida y de uno mismo. Porque a fin de cuentas son oportunidades que la vida nos ofrece. Y si no las ofrece, es por algo. Es muy importante tener integridad y arraigo. Arraigo quiere decir un compromiso con la vida en la tierra, lo que Nietzsche llamaba ser fiel a la tierra. Con lo cual, creo que la primera reflexión que os comparto es que haya un equilibrio entre el tiempo, la energía que dedicamos al cuerpo y el tiempo, la energía que dedicamos al espíritu, que de alguna forma podamos integrar esas dos realidades, porque son dos realidades. En segundo lugar, la segunda reflexión que os quería compartir es darnos cuenta de que emprender un camino espiritual conlleva riesgos. Riesgos que tenemos que asumir, que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que saber que están ahí para ponerles conciencia. El primer riesgo es alejarnos de la realidad, que la espiritualidad sea en algún momento punto de desconexión. ¿Qué es para mí la realidad? Pues para mí la realidad es el estar, el aceptar, el aprender de todo aquello que la vida nos trae, nos resulte o no agradable. Como decía Jung, no hay que fantasear sobre la luz, sino que hay que hacer consciente la oscuridad. Entonces, muchas veces el evitar afrontar situaciones que la vida nos trae como lecciones, pues nos evita crecer. Porque una parte del crecimiento es afrontar esas situaciones y ponerlas en paz dentro de nosotros. Otro riesgo relacionado con esto es evitar el sentir y experimentar emociones naturales del ser humano. Una cosa es experimentarlas y otra cosa es gestionarlas, pero de alguna forma no negarlas. Pues emociones pues mal llamadas negativas, ¿no? Como el enfado, la ira, el odio, cualquier tipo de estas emociones son naturales y lo que hay que aprender es a gestionarlas, a integrarlas, a ponerlas en paz dentro de nosotros. Cuando no hacemos esto, tendemos a tener falta de continuidad. Y la falta de continuidad viene derivada de que inconscientemente buscamos solamente los aspectos positivos. Y cuando buscamos solamente los aspectos positivos, tenemos altos y bajos. ¿Por qué? Porque tenemos una discontinuidad en la experiencia
que la vida nos está trayendo. Tampoco tenemos que ir al otro extremo de convertirnos en masoquistas o soportar cosas que no debemos soportar. Así que de nuevo volvemos a la palabra clave, que es el equilibrio. Tampoco nos tenemos que ir a la experimentación de emociones del tipo que sea de una manera muy intensa. A veces se confunde que el haber tenido una experiencia de una emoción intensa, sea esta la emoción que sea, se confunde con toma de conciencia. La experiencia en sí misma no es más que una experiencia. Lo que nos traiga esa experiencia, luego lo veremos. Pero no hay que, muchas veces se confunde una experiencia de una intensidad extrema con que cuánto he aprendido. Y no tiene por qué ser así. A veces lo es, a veces no. Pero es bueno no confundir ambas cosas, según mi propia experiencia. Otro riesgo que conlleva la espiritualidad es el desapego con los demás. El que pueda llegar a separarnos de los demás externa o internamente. Muchas veces es más interno que externo. Porque todos tenemos una necesidad consustancial, que es la necesidad de dar y recibir amor. Y para ello necesitamos tener relaciones sanas. Wellwood decía que había que diferenciar el desapego de la evitación del apego, porque estaremos sustituyendo un apego por otro. Entonces no tenemos que negar nuestras necesidades ni desconfiar de nuestra necesidad de amar y ser amados. Y tenemos que evitar la frialdad, la indiferencia. Tenemos que alimentar la ternura, la compasión, la sensibilidad, que no se debe confundir con blandura. Porque la auténtica ternura, la auténtica compasión, la auténtica sensibilidad nos da una gran fortaleza interior. No nos tenemos que ir tampoco al extremo de interferir en las vidas de los demás. Es decir, hay que tener respeto por la condición y la vida de todo el mundo. Y el respeto por los demás es una forma de conexión muy importante. Es una forma de amor que tampoco tenemos que descuidar. Por lo tanto, también aquí tenemos que verlo en equilibrio. El siguiente riesgo son los distintivos, los estatus y las diferencias. Es decir, sentirnos especiales, sentirnos diferentes o autodenominarnos de una manera especial. Juicios y comparaciones hemos de derivarlos hacia nosotros mismos, hacia superarnos a nosotros mismos. Tenemos que evitar la embriaguez de sentirnos en un estado especial con respecto al que tienen los demás. Está el riesgo de caer en verdades absolutas. Las verdades absolutas nos hacen perdernos la realidad, porque la realidad hay que desmenuzarla, hay que experimentarla en sus pequeños detalles. Las verdades absolutas nos llevan a ir directos a esa verdad y perdernos el proceso que hay entre medio de darnos cuenta de, bueno, de si es o no es. Esos procesos intermedios son muy importantes para crecer y para tomar conciencia. Es importante en nuestro proceso comprender siempre nuestra pequeñez y que continuamente vamos a equivocarnos. Es decir, si estamos en algo muy grande o nosotros nos sentimos muy grandes e infalibles, lo más fácil es que no haya espiritualidad, sino falsedad. Riesgo también en el que podemos caer, que no pasa nada, forma parte de un proceso en nuestra vida, pero es bueno que tomemos conciencia de él. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay que confundir lo sorprendente o lo desconocido con lo espiritual. Puede serlo o puede no serlo. Puede no tener nada que ver. Es simplemente algo sorprendente o desconocido. Pero no tenemos por qué ponerle el apelativo de espiritualidad o pensar que nos puede aportar algo que merezca la pena en nuestra vida. La espiritualidad puede estar en lo más cotidiano, en lo más sencillo, en cualquier aspecto de la vida. Por eso también aquí es importante el equilibrio. Y para terminar esta exposición, me gustaría deciros en qué se basa para mí la espiritualidad o qué es para mí espiritual. Para mí algo es espiritual si conlleva alguna de las cosas que os voy a decir. Me proporciona capacidad de atención,
me proporciona capacidad de vivir el momento presente, me proporciona serenidad, me proporciona autoconocimiento y me proporciona capacidad de amar. Para mí, lo espiritual responde a preguntas muy sencillas. ¿Te sacas partido para dar lo mejor de ti? Lo que haces te hace ser mejor persona en el sentido de que sirves más a los demás y no te sirves de los demás. ¿Haces más felices a las personas que hay a tu alrededor? ¿Das valor a lo que tienes y recibes? ¿Vives en un equilibrio de corresponder con la vida y con los demás a lo que recibes? ¿Tienes agradecimiento? Y por último, y una cosa muy sencilla, vives dejando las cosas, los lugares, las personas, mejor que te las encuentras. Para mí son índices que siempre tengo en cuenta a la hora de comprobar si lo que estoy haciendo me aporta o no me aporta, independientemente de que le ponga el apelativo de espiritual o no. Entonces, pues bueno, pues esta es la reflexión que os quería compartir. Pues muchísimas gracias a todos por estar. Adiós. Adiós.